clase, por si acaso pase algo. Dicen, no puso nada porque le sacó la licenciada rápido. Le sacaron. Ahorita se oyó algo, por ahí una mala palabra escuché, ¿sí? Uno que dijo te va a hackear y por ahí, pero bueno, ya le digo, hay que tomarlo con la madurez del caso. Tranquilos, con los 4 o 5 primeros que estábamos. Trató de infiltrarse, pero aquí viene el problema, que este número de cédula, ¿quién le dio a este joven? ¿O cómo lo está haciendo? ¿O son tan simples? Listen, es que Dime, Martina. hay veces que, por ejemplo, digamos, nosotros ponemos el número de cédula, pero, por ejemplo, ellos le toman captura de pantalla y Listen, Ya dígame. o cuando en proyectos escolares pusimos la asistencia, pudieron haber copiado el número de cédula. Entonces, ¿pero ustedes ya les pidieron a otros profes el número de cédula? no listen. No, dicen, Por No, eso, esta es la primera clase con número de cédula. Por eso les digo. O sea, y hoy se da el inconveniente. ¿Cómo saben? Si se Es que ponen... listen, Dime. hay unos compañeros que se pusieron desde ayer, no, desde hoy se pusieron el número de cédula antes de su clase. Ah, entonces ya copiaron. Ah, porque yo les había pedido que pongan el número de cédula para mi clase. Entonces, mire, estamos jóvenes, me da mucha pena decirlo, pero estamos expuestos. O sea, no hay otra manera, porque lastimosamente ya dentro de clase pueden copiar el número de cédula y ya no hay seguridad. Lo que va a tocar trabajar, como les había dicho, y ya van a trabajar algunos compañeros, voy a grabar la clase y le voy a compartir al WhatsApp para que usted vea la clase que yo le estoy explicando. Es igualita a esto, pero sin ustedes. Solo yo hablo, le doy características, le comparto pantalla, le explico lo que tiene usted que hacer y prácticamente tendría que hacer el taller. Me va a tocar, o si no me va a tocar regresar con ustedes a lo que es la plataforma Microsoft Teams. Estamos del Ministerio de Educación, ustedes estaban con un correo como invitados, pero el problema ya es que cuando yo hago la clase ahí, solo ingresan 20 estudiantes y los 16 no pueden por el correo, porque rebota, porque la plataforma es muy pesada, no les da, o su equipo es muy obsoleto y no soporta esa plataforma porque es pesada. Eso me ha pasado y tuve quejas de padres. Por eso es que yo no trabajo en el Teams. Ya cuando el Ministerio de Educación a nosotros les ingrese a ustedes desde el ministerio y se dé la plataforma y ahí trabajamos desde el Teams. ¿Sí? Sí, chicos, yo pienso que ya estuvieron copiando los números. Mire, pero qué bestialidad. O sea, yo no entiendo cómo son tan audaces y cómo pueden, ya después de 10 minutos ya no les voy a dejar ingresar. Prácticamente es, a ver, déjenme ver aquí otro. Yo les dije en mi clase, no sé si las otras les dieron. Bueno, estamos dejando ingresar ahorita. Por A o B situación pase algo, chicos, ya saben, tengo que bloquear, ¿no? Tengo que finalizar la clase. Bueno, vamos a trabajar. Lastimosamente los demás ya se quedaron fuera, ya pasaron prácticamente 13 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva clase de estudios sociales. Vamos a trabajar nuestro tema de esta semana, que son las culturas del Mediterráneo. Por favor, vamos a poner mucha atención. Usted ya sabe, vamos a ver cómo se va trabajando por motivos de, usted ya sabe, del internet conectividad. Lo que me pasó ahorita nos sacó a todos, se bloqueó el internet, apagó la cámara, pero yo estoy acá atrás, aquí, ¿no? Lunes 16 va la semana hasta el viernes 20, semana número 11. Tenemos nuestro tema grandes imperios del Mediterráneo y las culturas del Mediterráneo. Sobre todo vamos a analizar lo que es Grecia y vamos a ver los contenidos de la semana número 11. Es importante que te quedes en casa, no se olvide de hacer el resumen en el cuaderno sociales a mano y sigue el orden establecido. El trabajo será receptado por el docente tutor. ¿Estamos? A ver, Mina Dominic, otra vez, mire. Está Mina Dominic. Ay, Diosito. Ya vamos a hablar, a ver qué ha pasado. ¿Ya? Entonces, los pueblos del Mediterráneo. Antes de esto, jóvenes, usted le va a hacer una lectura al taller y vamos a ver que ya existieron algunos pueblos antes de lo que fue el Imperio griego. Entonces, existieron los hititas, los hebreos, los fenicios, todos ellos en Medio Oriente, donde están los grandes desiertos, ¿no? Y ojo que también los hebreos se sabe que fueron esclavos y que ellos estuvieron también en Egipto. De eso habla la Biblia. No sé si ustedes han oído los 10 mandamientos y habla de que Moisés liberó a los esclavos hebreos de Egipto, ¿no? Los fenicios son pueblos, los cartagineses,
cartagineses. Luego vamos a ver eso, usted lo va a hacer en su casa, una lectura rápida, pero lo que nos interesa a nosotros más es los orígenes de Grecia, Creta y Micenas, ¿ya? Vamos a ver la expansión de los griegos, cómo fueron desarrollando su imperio y sobre todo cómo fueron creando grandes ciudades de estados llamado polis, y también aparece aquí la democracia. Y vamos a ver las clases sociales, sociedades griegas y la edad de oro. Ojalá alcancemos todo esto para proyectarles unas pequeñas diapositivas que yo tengo acá, ¿sí? No sé si usted puede observarlo, está aquí, mire, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver el legado cultural de la antigua Grecia, pero eso ya le voy a dar después y vamos a ver. Este es el Partenón, ¿no? Uno de los edificios o edificaciones arquitectónicas hechas por los griegos. Espérenme un ratito, está que me escriben los padres. Ay, Dios mío, no saben que estoy en clases. Qué pena, oiga, todo esto que se está dando. Me da mucha pena, mi hija no puede ingresar. Ay, Dios, Roger Nuevo, por favor, le pido. Soy la mamá de... Bueno, mil disculpas, ¿no? Mil disculpas. Entonces, jóvenes, vamos a trabajar. Déjenme ver, ya no puede ingresar nadie, han pasado 15 minutos. Esa es la orden que les di ayer. Los orígenes de Grecia, Creta y Micenas. En el segundo milenio antes de Cristo, en la isla de Creta, surgió una talasocracia. ¿Qué es una talasocracia? Una talasocracia, no se olvide, jóvenes, le voy a dar la descripción, ¿sí? Una talasocracia es un conjunto de pueblos que se sientan junto a las costas del mar Mediterráneo. ¿Estamos? Entonces, estos pueblos tienen también sus propias leyes. Entonces, vamos a ver que son estados pequeños, pequeñas ciudades de estado, ¿ya? Entonces, dice, se dio una talasocracia cuya capital era Nos, que dominó el mar Egeo hasta cerca del 1400 a.C. Ese año los aqueos, un pueblo procedente de los Balcanes, antes de la India, asaltaron y saquearon Nos y sustituyeron la talasocracia sobre el Egeo. 400 años después se desplazaron a Grecia. Fundaron los reinos de Micenas, Tirinto y sometieron otras capitales como la ciudad de Troya, una gran ciudad que existió en el antiguo imperio griego, ¿sí? Que era independiente, una ciudad-estado, tenía sus propias leyes. Si han de haber oído, ustedes han de haber oído de Troya. Esta ciudad incluso se hizo libros, películas. Esta ciudad era una gran ciudad que tenía un gran desarrollo y era una ciudad amurallada. Estaba cubierta por una muralla de piedra, ¿sí? Que cubría todo lo que es la ciudad, o de cierta manera la ciudad estaba dentro de esta cerca de piedra. ¿Ya? Ahí se habla del caballo de Troya, de personajes como Aquiles, como Héctor, como Helena de Troya. Si ustedes quieren pueden investigar un poquito más qué pasó con la ciudad. Vamos a ver la expansión de los griegos. Y en esta expansión de los griegos, después de una época de retroceso que tuvo Grecia, llamada la Edad Oscura, florecieron, sin embargo, aquí en este periodo los poetas como Homero y Hesíodo, ¿ya? En el siglo VIII antes de Cristo. Este poeta Homero escribió la Odisea. La Odisea es un libro muy famoso y sobre todo parte de la literatura de los griegos, en la cual habla sobre la mitología griega. ¿Qué es la mitología griega? ¿Qué es un mito? Es algo que no existió, ¿sí? Los griegos inventaron dioses como Zeus, como Ares, como Afrodita, como Atenea, como Artemisa, que eran diosas sobre todo, ellos se crearon dioses de su vida cotidiana. Los griegos se enamoraron, crearon un dios llamado Afrodita, la diosa del amor. ¿Estamos? Ellos tenían ciencia, se educaban los griegos, sí, entonces crearon una diosa llamada Atenea, la diosa de la sabiduría. Entonces, mire, él es el creador, Homero, de lo que es la Odisea, una de sus grandes obras de este escritor, de este poeta. Los griegos iniciaron una gran expansión geográfica que les llevó a fundar colonias por todo el Mediterráneo. No se olvide que el Mediterráneo, actualmente este mar Mediterráneo baña todo lo que es Grecia y baña lo que es Italia actualmente, ¿no? Las tres ciudades que se turnaron en capitales y lumbreras de esta civilización griega fueron Jonia, Atenas y Alejandría. En este periodo se le conoce como la época arcaica. Grecia desarrolló y culminó una gran recuperación política, económica y cultural. Esta fue posible gracias a organización de ciudades de estado llamadas polis. Estas ciudades de estado, no se olvide, se constituyeron en las denominadas polis, ¿ya? Y a la fundación de colonias en las costas de Asia Menor y el Mar Negro. Vamos a ver que también el imperio griego ocupó todo lo que es Sicilia, Italia, Francia y también España. Las nuevas colonias se convirtieron en polis políticamente independientes de la metrópoli, de la madre polis, ¿sí? De la capital que era Atenas, pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos, culturales, lo que mantuvo el imperio hasta después de varios siglos, ¿ya? Sociedades griegas, vamos a ver clases sociales.
así como nosotros tenemos clases sociales en nuestro país, hay ricos, pobres, hay burgueses, hay proletariado que se les conoce, ellos también tuvieron clases sociales. Los griegos tenían una base agraria, eran agricultores, eran comerciantes y eran navegantes. Se organizaron a través de ciudades polis, en ellas se distinguían tres grupos. Los ciudadanos, que eran los varones jefes de familia y propietarios que tenían derecho a participar del gobierno. Los periecos, artesanos y pequeños comerciantes libres que no tenían calidad de ciudadanos, y los esclavos, personas que eran propiedad de los propietarios y se dedicaban a hacer todo tipo de trabajos y los trabajos peores de la época. Muchas ciudades griegas evolucionaron hacia la democracia, el gobierno del pueblo. ¿Qué es la democracia? Jóvenes, anoten. La democracia es el poder que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes, o también llamado el gobierno del pueblo. Esa es la democracia. Repito, la democracia es el poder que tiene el pueblo para elegir a sus gobernantes. ¿Y cómo lo hace? A través del sufragio. No se olviden que en el mes de febrero del año que viene, nosotros los ciudadanos o los mayores de edad tenemos que elegir a un presidente y vicepresidente de la República del Ecuador. Y tenemos que hacerlo de la mejor manera, analizando bien las opciones para que este nuevo personaje, esta nueva persona, guíe de buena manera a nuestro país que está inmerso en una crisis terrible económica, política, social. Estamos jóvenes. Entonces, mire, aparece en la antigua Grecia, aparece la democracia. Le voy a borrar, le voy a poner democracia, siempre se escribe con mayúscula. ¿Ya? Aparece la democracia, el gobierno del pueblo. No se olvide que también las sociedades griegas, o todas las sociedades a través de la historia han sido sociedades machistas, ¿sí? Entonces, antes la mujer en la antigua Grecia era educada para cuidar al marido, criar a los hijos y no tenía voz ni voto en el Estado, ¿ya? No sé qué pasa, se me está colgando el internet. ¿Sí me escuchan bien? Martina, Sí, Sí, se le escucha bien. no les sí, se le no, escucha bien. ya, gracias, porque aquí veo que la pantalla de ustedes se me corta. Ya, entonces continuamos. Los ciudadanos, escúcheme bien, participaban en asambleas e instancias del gobierno. La sociedad era fundamentalmente esclavista, no tanto así, porque si vemos en otros textos, habla de que los griegos tenían clases sociales y no se habla mucho de una sociedad esclavista porque ya se empezó a practicar la democracia. Ya, entonces, lo que nos dejaron los griegos al mundo entero, no se olvide, fue la democracia, la filosofía, el desarrollo de la ciencia, sobre todo las matemáticas, la poesía, la literatura, y también en la antigua Grecia nace el teatro. No se olvide, anote, en la antigua Grecia nace el teatro y es importantísimo el teatro para el mundo entero. Ya por ahí salió alguien que activó por ahí el micrófono y bueno, la edad de oro de Pericles. Entonces vamos a ver aquí un gran gobernante que tuvo Grecia llamado Pericles, o también la edad de oro conocida así, que llega Grecia a desarrollarse o llega a su máximo apogeo con las grandes ciudades de Estado independientes como Atenas, Espartas, Corintio y todas estas ciudades, ¿sí? Corinto. Estamos jóvenes, entonces muy importante ver cómo se desarrolló. Aquí aparecen las matemáticas que ya vamos a ver. Y quiero que usted vea también, en escultura y arquitectura también fue un gran legado de los griegos. Las esculturas eran hechas en mármol vivo y las obras arquitectónicas, los edificios tuvieron cierta diferencia con las edificaciones actuales, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo eran a continuación y voy a proyectarles aquí la figura del Partenón. Entonces vamos a ver el Partenón. Es una obra arquitectónica de los griegos. ¿Estamos? Ya, quiero que vean la imagen del Partenón. Y aquí está, mire. Mire la estructura arquitectónica, esta fue creada en la antigua Grecia. Este palacio o este templo fue hecho en honor a la diosa de la sabiduría Atenea. Mire cómo es el techo, mire los relieves, ¿sí? Mire las columnas. Estas columnas son diferentes a la arquitectura moderna. Son redondeadas y tienen una forma jónica y dórica por el relieve. Mire cómo era aquí toda esta situación. Y esto era considerado un templo o una ágora también donde filosofaban los filósofos, valga la redundancia. Entonces, este Partenón es una obra arquitectónica y este legado dejaron al mundo entero. Me dice que su conexión es inestable de internet. Mil disculpas, ¿no? Ahora sí vamos con el legado cultural para que usted en su casita, o si nos sobra el tiempo un poquito, vamos a hacer esa lectura del legado cultural de la antigua Grecia, ¿ya? Entonces, jóvenes, déjenme ver. ¿Sí ven bien la pantalla tal vez? ¿Sí? Vamos acá con el legado cultural. Entonces, mire, aquí tenemos unas diapositivas. ¿Qué aportes culturales
del legado griego podemos reconocer en la actualidad? Miren, la lengua, la filosofía, la ciencia, la técnica, manifestaciones artísticas. ¿Ya? Entonces, mire, aquí tenemos la literatura, aparece la lírica, la narrativa, la dramaturgia, aparece la filosofía, es un término general, una reflexión metódica. No se olvide que aparece aquí la filosofía y grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles. Tenemos también aportes griegos, la palabra de donde viene escuela como fuente de alta cultura. Sin ocio no existía la civilización, ¿ya? Mira, principales exponentes helénicos, tales de Mileto, estos en el desarrollo de las ciencias, ¿no? Este era un matemático, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras. Mire que otro matemático que escribió el teorema de Pitágoras, Sócrates, Platón y Aristóteles, uno de los grandes filósofos, ¿ya? Ciencia y técnica, matemática, aritmética, se desarrolló la geometría, la astronomía, la medicina, y tuvo un aporte científico fundamental, mire. Ya, la ciencia nace cuando el mito dejó de ser usado para explicar la realidad de los fenómenos naturales. Manifestaciones artísticas, la escultura, la arquitectura. Mire, el arte griego. Aquí ustedes tienen, mire, todo lo que son, ¿sí? Las esculturas de los griegos. Me están llamando un papito, denme un segundito. Espérenme un segundito. Perdón, mil disculpas. A ver, mil disculpas, jóvenes, ¿ya? Están algunos papitos que no entienden que los hijos tienen que ingresar con el número de cédula, ¿ya? Entonces, continuamos. Mire, estamos hablando del arte griego, ¿sí? La proporción, la medida, la armonía, la masa, mire, de las esculturas, para ellos, para los griegos también era muy importante la belleza física. La arquitectura, mire, aquí están las columnas de orden dórico, jónico y corinto, ¿sí? Mire. Mire qué espectacular, ¿no? Cómo era la forma de estas columnas, los relieves marcados. También tenemos la escultura clásica, ¿ya? Vamos a ver, proporcionalidad de las formas, idea del movimiento, amor por la belleza ideal, muestran a dioses y hombres con gran armonía en sus proporciones, excelente técnica de trabajo lograda en la expresión del espíritu perfeccionista. Tema central, la figura humana. Mire, era muy importante la belleza y el ser humano para los griegos, ¿ya? Legado cultural, lengua, el griego y el latín, la filosofía, las ciencias, la escultura y también tenemos lo que es la arquitectura. ¿Ya? Eso sería de mi parte, jóvenes. No se olvide también que los griegos nos dejaron al mundo entero lo que es el desarrollo de la ciencia, la matemática, la geometría, la astronomía, pero sobre todo la filosofía. La filosofía es la ciencia que estudia el pensamiento humano. Filosofía significa amor a la sabiduría. Mire, y esto es uno de los templos más emblemáticos de la cultura griega. A continuación, usted va a ver aquí la edad de oro y vamos a ver aquí que aparecen los grandes filósofos también y también aparecen grandes historiadores como Heródoto, ¿ya? Entonces dice, ya tengo solo 3 minutitos, vamos a ver si acabamos y no se olvide que tenemos la lectura en la parte de acá atrás, ¿sí? Tenemos esto. Mire, esta va a ser lo que usted va a trabajar a mano. Pregunta y respuesta, por favor, en el cuaderno sociales. Aquí puede agregar una palabra más para que busque su significado, porque ya le dije que tiene que buscar 5 palabras. Entonces vamos a la edad de oro. Dice, los siglos V y IV antes de Cristo corresponden al apogeo, el gran desarrollo de las ciudades de Estado de Grecia, entre las que se destacan Atenas y Esparta. Cada una estaba absorbió, a sus débiles vecinos en una liga o confederación bajo su control. Esparta era un estado militarizado y aristocrático. Estableció su poder en las conquistas y gobernó a sus súbditos con un control muy estricto.
La unificación del Ática, o sea, de Atenas, por el contrario, se realizó de forma pacífica y de mutuo acuerdo bajo la dirección de Atenas con los pueblos conquistados. Al principio, los griegos se unieron para derrotar a los persas en guerras médicas. Tras esta victoria, se convirtió en la potencia hegemónica de los Delos, alianza que se había formado por defenderse de los persas. En política interior, escuche bien, los atenienses consolidaron la democracia, el gobierno del pueblo, y en política exterior, escúcheme bien, se convirtieron en la gran potencia político-militar de la Helade, lo que acarrió un gran número de enemigos. A este periodo se le denomina la Edad de Oro de Atenas o siglo de Pericles, un gran gobernante griego, en honor al gobernante que llevó a Atenas a su máximo esplendor. Durante el mandato de Pericles se construyó el Partenón y otros grandes edificios. El teatro griego alcanzó su máxima expresión con obras trágicas de autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides, y con comedias como las de Aristófanes. Famosos historiadores fueron Tucídides y Heródoto, ¿ya? Destacaron también figuras de filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles. Algunos dicen una frase muy célebre que saben decir, solo sé que nada sé. Florecieron la escultura, la arquitectura, la alfarería y la joyería, y se desarrolló también las ciencias, la matemática. La diferencia entre Atenas y Esparta desembocaron en la destructora guerra del Peloponeso, que participaron casi todos los griegos, cada uno en su bando respectivo, ¿no? No se olvide que todo esto fue muy importante para el desarrollo de la antigua Grecia, y aquí se desarrolló todo lo que habíamos hablado. Aquí tiene un poquito de lo que fue el imperio, los imperios Grecia. Aquí está el mar Mediterráneo, toda esta parte, y aquí está Atenas y Esparta, cómo era el mundo antiguo, ¿no? Cómo se conformaron. Jóvenes, es importante que desarrollen su taller, no se olvide hacer cada semana los talleres y trabajar para que no se le acumule el trabajo a usted y cuando revisemos portafolio esté pidiendo ese rato los talleres. Les pido mil disculpas por todas las situaciones que se han presentado. Hay gente esperando, creo que no entienden disposiciones, que pasado los 10 minutos, los 5 minutos dije, les voy a dar máximo hasta 10, pasado los 10 ya no dejo ingresar a nadie y si les saca el internet no es mi culpa. Yo les agradezco que tengan una linda tarde. Ahorita voy a conversar con los padres porque están como locos, enojadísimos. Ya, linda tarde, cuídense mucho. Cualquier cosa me escriben por interno los padres. Chao, chao.